Hay una tragedia en este auditorio. Hay una tragedia en esta semana y que ha venido aconteciendo por lo menos en los últimos 50 años. Y es que tú y yo, y los papás tuyos y míos, gente como Prigozhin, como Holland, como Kaufman y demás, son y somos tú y yo complejólogos de primera generación. Y como complejólogos de primera generación, yo me formé en matemáticas y llegué a la complejidad. Tú te formaste en sociología y llegaste a la complejidad. Él se formó en antropología y así sucesivamente. La gran tragedia que tenemos todos es que nos formamos disciplinarmente. Y algunos fuimos iluminados por alguno de estos dioses y llegamos a la complejidad. Debe ser, y lo digo en serio, es un tema social, es un tema político, es un tema educativo, debe ser deseable que surjan complejólogos de segunda generación. ¿Cuál es un complejólogo de segunda generación? No cuando yo me entero de complejidad en el postdoctorado o en el doctorado, y ahora recientemente en la maestría, sino cuando nos formemos, así como nos formamos tú y yo en economía, en física o en ingeniería, cuando nos formemos como complejólogos. Hasta ahora, en el mundo, no hay nadie en ese sentido. Un problema que es anterior históricamente a la complejidad. Hay la interdisciplinariedad, multidisciplinaridad, transdisciplinaridad, cosas como esas. Yo soy radical. Ese problema es un pseudo problema. Te lo voy a decir con lenguaje de nosotras las humanidades y demás. Lo que hacemos los complejólogos y las complejólogas no es pensar intertrans multidisciplinarmente. Lo que hacemos los complejólogos y las complejólogas, y quienes quizás hayan leído Foucault tanto mejor, es indisciplinar el conocimiento. Indisciplinar el conocimiento, la sociedad y el Estado. Es decir, no pensar disciplinarmente. Primero, porque dejamos de pensar a la manera de yo que soy sociólogo pero no sé biología, y tú que eres químico pero no sabes de economía, y así sucesivamente. Y segundo, suponiendo que hayas leído a Foucault, porque dejamos de ser disciplinados, es decir, amaestrados, domados. Como si la complejidad lo fuera todo, la complejidad lo pudiera todo, y como si cualquier problema pudiera ser visto en términos de complejidad. ¡No! Como decimos los físicos, for all practical purposes, mucho mejor que todos los problemas no sean complejos. El tema maravilloso en la experiencia humana no es la ecuación, no es el experimento, falseación y Popper y esas cochinadas, ¿es cierto? Sino la experiencia de base es el hecho de que los científicos y las científicas, cuando somos grandes científicos y científicas, somos grandes narradores, storyteller. Porque lo que queda en la cultura, lo que queda en la experiencia humana no es la ecuación, la falseación, la contraprueba, sino el cuento. Y este cuento es determinante, porque el método científico surgió una sola vez en la historia de la humanidad. Y ahí estamos pivotando todavía en torno a él. Pero lo que yo hacía, después de que me bajé de los árboles en las estepas africanas, era escuchar a mi abuelo en las noches estrelladas alrededor del fuego. Hay 100 humanos que ya fueron elegidos para irse a Marte. Entre esos hay una mexicana, ¿cierto? Y de esos 100 humanos, en un viaje que tarda, 6 meses, ¿cierto? La mayoría no se van a ir trabajando con cajas de Petri y máquinas, centrifugadoras y centrípetas y cosas como esas. La gran mayoría de la gente se va a ir contándose la vida. Oye, yo me enamoré y yo tenía problemas con mi jefe. Y sabes que mi mamá tuvo esas cosas y tal. Y esa experiencia es lo que configura a las humanidades. Lo que hacemos es trabajar en esta clase de... no trabajar X en función de complejidad, porque hay un problema que los humanistas sí sabemos muy bien. Y es que convertimos a complejidad en una doctrina. Y de doctrinas que estamos hasta acá. La inmensa mayoría de problemas en el mundo, en la vida, no son complejos.
Pero los más importantes, los más inquietantes, los más acuciantes, los más, qué sé yo, son fenómenos que podemos determinar como complejidad. Primera nota de pie de página. Esto nos conduciría a un tema que la mayoría de complejólogos no trabajamos, que es el de los problemas P versus NP, ¿cierto? Técnicamente problemas de complejidad computacional a partir de los trabajos pioneros de Levin, Karp y Cook. ¿Cierto? Una vez que yo digo complejidad, ciencias de la complejidad, por ejemplo, eso es mucho más y distinto que la división decimonónica de ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias naturales positivas exactas, ¿cierto? En Colombia, te he hecho un chiste, solo los que somos científicos duros lo entendemos. En Colombia, la Academia de Ciencias todavía se llama, como en el siglo XIX, Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ¡Coño! ¿Cierto? ¿Sí? A la mejor usanza francesa, de cosas como... Entonces, hablar de ciencias sociales y decir ciencias naturales y lo que tú quieras, ciencias idiotéticas, ideográficas, cosas como esas, eso es a la letra ser del siglo XIX. Cuando yo hablo de complejidad, hablo más o mejor o distinto que la simple clasificación de que es que tú eres sociólogo y yo soy matemático y cosas por el estilo. Porque me interesan comportamientos no lineales, porque me interesan fenómenos impredecibles, porque me interesan dinámicas caracterizadas por estocasticidad, porque el papel de la aleatoriedad no lo puedo descartar y cosas por el estilo, ¿cierto? Seguimos hablando de complejidad y ciencias sociales y complejidad y física y ingeniería. Y entonces ingeniería, entonces hablo, si tú lo quieres, tengo trabajo sobre esas cosas, ¿cierto? Sobre Complex Engineering Systems y cómo ingenierar sistemas complejos y lo que tú quieras. Si yo me sitúo en complejidad, yo ya no tengo la distinción y la clasificación de corte del siglo XIX. ¿Cuándo nace la biología? Darwin, 1859, más allá de igual lo que tú, 1859, gracias a Darwin. Tú y yo somos 180, 200 años más viejos que el siglo XIX, por tanto más sabios. El tema en ciencia no son los datos, ni siquiera the storage of the data o the processing of data. La inteligencia, lo que te hace a ti genial y a mí no, es la interpretación de los datos. Aquí no le puedo dar la espalda. Y esas son experiencias que nacen, se enraizan en las humanidades. Y el problema más apasionante en ciencia no son los datos, es la interpretación del mundo. Es la interpretación de los datos, y eso marca el hecho de que tú seas genial y yo no. Por ejemplo, estas son especificidades que se alimentan desde cochinadas que no sirven para nada, las humanidades. Porque la música no sirve, créeme, no sirve para nada. Y tú no puedes vivir sin música. Y la poesía no sirve para nada. Y la literatura, cosas como esas. Entonces, a título provocativo, ¿cierto? Yo puedo hablar del demonio de Maxwell, o de la tesis Church-Turing, o yo puedo hablar, qué sé yo, de termodinámica del no equilibrio y la herencia que Prigozhin tiene con Onsager, lo que tú quieras. ¿Puedes tú hablar de la historia de Genji, el libro de Lady Murasaki Shikibu? ¿O puedes tú hablar del Otelo de Verdi y su dependencia con el Otelo de Shakespeare? Las ciencias implícite, las ciencias de la complejidad, caímos en eso que Popper, Carnap, Reichenbach y toda la escuela de Viena critican, del cientifismo. Es de manera puntual. Entonces voy a terminar, si me permites, ¿cómo se llama? Hablando de uno de los capítulos que yo trabajo y que la inmensa mayoría de los complejólogos no trabajan, que son lógicas no clásicas. Sospecha, lo digo con toda la carga, de la lógica formal clásica de cuantificadores universales. Porque ellos son los que nos patean a ti y a mí, los que nos hacen violencia y demás, los que generan fuego amigo y ese tipo de cosas, ¿cierto? Sospecha de cosas como todos, nunca, ningún, siempre y cosas como esas. Gracias a las lógicas no clásicas, el elemento diferencial, y eso hace que Julieta sea única para Romeo, más allá de que sean Montescos y Capuletos o lo que tú quieras, es algunas veces alguien, no siempre, y esa serie de otros cuantificadores que trabajamos en lógicas no clásicas.
Lo que me interesa en ciencia, en buena ciencia, es todo aquello que Aristóteles, que Descartes y Newton jamás pudieron ver. Fenómenos particulares, fenómenos aleatorios, fenómenos episódicos, fenómenos no siempre regulares y ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque eso, mutatis mutandi, es lo que marca a la poesía y marca a la literatura. Y Alejandría es única gracias al cuarteto de Durrell, que pivota en torno a 4 personajes, ¿cierto? Baltasar, Justine, etc. Y Alejandría será una ciudad única en la historia. Genial. Pero un humanista no es alguien que coloca al ser humano en el centro del universo. Esa es una derivación, por lo demás, perfectamente episódica del humanismo, ¿cierto? Hoy vivimos un mundo allá afuera, as a matter of fact, allá afuera vivimos un mundo en el que la preocupación ya no es el ser humano, es la inscripción de la perspectiva humana en una perspectiva mucho más amplia que la comprende y la hace posible, que es la perspectiva por la vida. ¿Para qué sirve la música? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve incluso la filosofía? Supuesto que distinguimos filosofía de historia de la filosofía. O sea, nadie serio, con medio centímetro de frente, se cree que la filosofía es Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás, Hegel, Marx, Wittgenstein y demás. Eso es la historia de la filosofía, eso no es filosofía, ¿cierto? Y sin embargo no podemos vivir sin música, no podemos vivir sin literatura, no podemos vivir sin poesía. Y esas cosas inútiles son las verdaderamente constitutivas de la experiencia humana. De la experiencia humana, que es la determinante más allá de la ecuación, de la pipeta, de la prueba de pH y todo lo que tú y yo querramos, ¿cierto? Esa es la contribución de las humanidades al contexto de la complejidad.